Hola Vanessa, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Bueno, voy a grabar este videito para vos por la clase, por el inconveniente que tuviste con tu nena, que ocupate de eso, está todo bien. Vamos a poner todo, ya la puse en cadena de oración para que ella también, desde nuestras creencias, podamos ayudar también y contribuir para esta recuperación de tu nena. Así que bueno, nada, tranquila, te dejo este video para que lo escuches cuantas veces lo considere necesario y te voy a mandar después también el texto para que lo completes y lo puedas leer también, ¿sí? Así que bueno, voy a completar esto como si estuvieras ahí, como si vos estuvieras ahí. Dedícate a eso, no prestes atención por ahora a esto hasta que realmente te desocupes del tema y que esté todo encaminado al tema de tu nena. Así que tranquila, ¿sí? Tranquila. Y enfrenta a eso, pone tu tranquilidad para que tu hija también vea que su mamá está tranquila y eso le va a dar tranquilidad también a ella. Así que tranquila. Acá con todo el apoyo y con lo que tengo en mis manos, darte esta situación de oración por ella, por ustedes, ¿sí? Como familia y por ella en particular por la situación que le está pasando. Pero bueno, después lo vamos a ver también, como te dije por ahí en el audio, emocionalmente qué significan también todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué significa la arritmia? Yo también tengo arritmia, sí da en esa situación de pequeños dolorcitos en el pecho, momentáneo, en mi caso son pasajeros, pero no obstante siempre hay que estar atento a eso, ¿sí? No lo descuido yo, simplemente estoy atento, pedí en su momento algún tratamiento, me dijeron que no era necesario, porque no era una cosa aguda o grave. Pero en este caso no hay que dejarlo pasar, ¿sí? Así que, bueno, hay que mirar de acá para adelante y poner todas estas ganas y todos estos buenos pensamientos por esta situación, ¿sí? Solo hay que tener esa tranquilidad de hacer todo y poder encauzar todo esto. Y dejarlos en manos de quienes hoy tienen esta responsabilidad, que son los médicos, digamos, ¿no? De atender estas situaciones. Así que, bueno, nada. Bien, tomando en cuenta esta clase que sería esta clase 3 del origen de la psicología espiritual y repasando un poquito lo que venimos hablando en las dos clases, en las dos primeras clases, ¿no? De esto de ver a Jesús como que vino con otro mensaje realmente, a ayudarnos a nosotros y a revelar en nosotros, en cada uno de las personas de ese tiempo, donde él pisó en este suelo por esos tiempos, donde ayudaba en un proceso tal vez de despertar, y por ahí no se lo veía desde ese lugar, ¿sí? Las estructuras que había de la iglesia y todo lo demás hablaban de que teníamos que poner a Jesús o a Dios en este primer lugar como una cosa que estaba lejos por allá y no estaba al alcance nuestro, cuando en realidad él lo que vino a decir Jesús aquí es que Dios está en nuestro interior, ¿no? Que Dios está y que ese potencial que tenemos de él, esa sabiduría, ese conocimiento, ese amor, ¿sí? Todo lo tenemos de él, o sea, ese conocimiento, esa dicha, esa plenitud, la paz, la felicidad, todo eso está dentro nuestro, ¿sí? Cuando siempre lo buscamos en el afuera, siempre buscamos a este Dios allá arriba o inalcanzable, ¿no? En estas primeras dos clases hablábamos de esto. Bueno, ahora vamos a arrancar justamente la tercera clase de esto, como te decía, y ver a ver qué palabra era la que decía Jesús, cuáles eran sus palabras o cuál era la interpretación de esas palabras que Jesús decía tal vez, ¿no? La iglesia en su momento, o las estructuras le dieron tal vez un sentido, pero no era el único. Por ahí había otro sentido que nosotros necesitamos descubrir, o que la gente de ese entonces, como los gnósticos que estaban por ahí también, los gnósticos eran aquellos que no estaban ni con la creencia del judaísmo ni del catolicismo floreciente, ¿sí? Pero que Jesús siempre vino a decirnos a nosotros que teníamos que mirar en nuestro interior. Hoy también, desde las situaciones de vida, necesitamos mirar en nuestro interior. Hoy, en tu situación, hoy con tu nena, por ejemplo, con tu hija, por ahí necesitas mirar ese interior y estar tranquila, teniendo la fe y la certeza y la confianza de que todo va a estar bien, porque no hay nada que haya traumático que haya podido acomplejizar esta situación que esté pasando a tu nena, sino simplemente la tranquilidad que le podemos brindar hoy nosotros, pero si sabiendo que esa tranquilidad está en nosotros,
¿sí? Esa paz está en nosotros, bueno, eso es lo que tenemos que dar, para que ella se tranquilice, tu hija, ¿no? Bueno, tal vez estas palabras que venía a decir Jesús era para eso también, che, tranquilos, tranquilos. La paz está en el interior de ustedes, el amor está en el interior, la felicidad está en el interior, el conocimiento está en el interior, ¿sí? El poder está en el interior, y no tenemos que salir a buscarlo afuera. Así que por ahí estas palabras de Jesús no fueron un desafío radical, sino una revelación de lo que siempre fue cierto, digamos, ¿no? Los textos gnósticos, como te decía, no son meros escritos religiosos, son piezas claves de un rompecabezas mucho más amplio todavía, ¿sí? Mucho más amplio y complejo también. Fragmento de una narrativa histórica que rompe con las visiones tradicionales. ¿Sí? Estas visiones tradicionales que por ahí nosotros tenemos por siglos, la tuvimos ahí incrustada también en nuestro interior, ¿no? Y la tomábamos como tal, y hoy tal vez estas palabras a la interpretación que hoy yo vengo a hacer con todas estas cosas también, a remover otra vez todo esto, a ponerlo en esta evidencia de lo que se quiere en esta parte de la historia, ¿no? Me toca a mí, bueno, me toca a mí, y lo tengo que hacer, sí. Me lo pide Dios, sí, yo lo sentí así, no sé si la gente lo va a creer o no, no sé si vos, Vanessa, lo vas a creer o no. No importa, yo lo tengo que decir hoy y siento que lo tengo que decir igual. Siempre voy a decir lo mismo. Lo pueden tomar o lo pueden dejar. Vanessa, lo podés tomar o lo podés dejar, no hay problema. Está todo bien, yo simplemente digo lo que siento en mi interior y por eso hago todo esto, ¿sí? Esta historia desafía las nociones convencionales de lo sagrado y lo humano, presentando un mundo donde la autoridad espiritual no depende de jerarquías ni títulos, sino de una conexión íntima con lo divino que todos llevamos dentro, con lo divino que está dentro nuestro, no lo divino que está afuera. Siempre la divinidad la buscamos afuera, hoy también en nuestra sociedad la divinidad la buscamos afuera, ¿no? O sea, esta divinidad que podemos buscar en un deportista, en un actor, en un cantante, ¿sí? Ponemos ahí esa divinidad. Y no, la divinidad la tenemos todo adentro, no tenemos que buscar afuera. ¿Sí? A veces nos morimos, ay, mi cantante, mi actor o mi actriz o lo que sea, y lo ponemos en ese lugar muy preponderante, cuando en realidad no, es porque nadie vino a explicar, y Jesús en ese tiempo vino a explicar que esa divinidad está dentro nuestro, no tenemos que salir a buscar en alguien afuera, está en nuestro interior, ¿sí? Que tampoco necesita grandes catedrales, ¿sí? O imponentes, catedrales imponentes como para que wow, uno maravillarse con eso, ¿no? Como si esa cosa imponente ahí dentro va a estar. Sí, claro que sí que puede estar también, Vanessa. Claro que están en esas grandes catedrales que tienen porque va la gente a orar, entonces llena de esa energía de oración. No es que está mal eso, no. Sí, pero ahí no está solamente. En Dios lo podemos encontrar en el rinconcito de nuestra casa, en el rinconcito de un parque, de un parque, de un momento, de un jardín, ¿sí? Las manifestaciones de Dios están en todos lados porque nosotros estamos también en todos lados y nosotros llevamos esa divinidad, entonces nosotros también llevamos eso y podemos poner a ese ser ahí, ¿no? Perdón, me atraganté con algo, una amiguita que quedó por ahí dando vueltas. Bien. Esa divinidad que todos llevamos adentro, ¿no? No necesita catedrales imponentes ni intermediarios religiosos, se trata de una realización personal, un reconocimiento del esplendor divino, como Jesús enseñó, que siempre ha estado en nuestro interior, siempre ha estado en nuestro interior. Miremos hacia las primeras comunidades cristianas de esa época, ¿no? Aquellas que existieron antes de que la institucionalización de la fe comenzara a solidificarse. O sea, institucionalizaron la fe. La fe la tenemos que tener todos, crean o no, los creyentes o no. O sea, no importa, yo siempre hago esta salvedad, digamos, y digo, che, un ateo tiene fe en sí mismo, tiene fe si tiene una profesión, si tiene un estudio, si se recibió, si tiene fe en lo que está haciendo, tiene fe en su esposa, si se casa, tiene fe en sus hijos, si los tiene. O sea, tiene fe en lo que hace.
La fe no necesita que tenga que ver exclusivamente con una parte, digamos, una estructura religiosa. No, la fe está en nosotros, porque lo tenemos a través del espíritu también, esa fe. Tenemos esa consciente, pero nunca nadie nos explicó que tenemos un espíritu acá adentro. Sí, tenemos ese espíritu que viene con toda la información de Dios. No importa la creencia, podemos no creer en Dios. Y Él sabe que nosotros, muchos de nosotros o millones de personas, nosotros no creen en Él, pero no importa. Él lo toma a todos por igual. ¿Sí? Miremos hacia las primeras comunidades cristianas, aquellas que existieron antes de que la institucionalización de la fe comenzara a solidificarse. Estas comunidades no se limitaban a asistir pasivamente a sermones, vivían las experiencias, ¿sí? Y que hoy, con esta terapia que es esta psicología espiritual que impulso, con todas estas cosas que impulsamos desde aquí, desde la integridad del ser, vivían experiencias profundas y transformadoras, ¿no? O sea, nosotros también lo hacemos hoy y vivimos esas experiencias y contamos nuestras experiencias también, ¿sí? O sea, para que vean cómo era esta transformación que hizo todo este proceso en mí al descubrir que yo tenía la esencia divina en mi interior. O sea, cómo transformó todo esto, cómo yo tomo todo esto desde esos años. No estoy descubriendo nada, Vanessa, nada, absolutamente nada. Y toda esta revelación, también toda esta cosa que estamos ahora o que yo estoy grabando esto, es también poner en estas palabras y todos estos nuevos descubrimientos de esa divinidad para que tu hija también tenga esta divinidad, ¿sí? Y que descubra ella esta divinidad, o sea, esta situación de divinidad también, que ella pueda ir descubriendo todo esto, por ejemplo, ¿no? O sea, que ella pueda hacer todas estas cuestiones también y que pueda darse cuenta de ella, a pesar de su corta edad, no importa, pero desde vos, o sea, estoy metiendo algo aquí que no va, estoy poniendo esta situación aquí, a ver, déjame ver, acomodar esto aquí, y poder decir que en el caso de tu nena, que tiene todo esto, bueno, hay que poner todas esas cosas. A ver, que quiero leer algo aquí antes de decir nada. Bien. Que también al leer todas estas cosas y al tomar todo esto, que ella también sea y tenga el alcance, porque estamos hablando exclusivamente del espíritu aquí. Entonces, que ella tenga este alcance también de lo que estamos hablando en este momento aquí, ¿sí? O de lo que yo estoy grabando con esto para ti. Así que bueno, en Ariana, no sé cómo le llaman, Ariana, tu nena o Jocelyn, ¿sí? No importa, Jocelyn Ariana o Ariana Jocelyn, que tome también toda esta gracia de la invocación del Espíritu y reconocer el Espíritu en nosotros y reconocer esa divinidad que también la tiene ella, ¿sí? Que esa divinidad hoy le pedimos así, que esa divinidad que está en ese cuerpito de Ariana, que forma parte de ese cuerpito, de ese espíritu, hoy pueda también sanarla o ayudarla en este proceso para que pueda manifestar lo que le está provocando esta situación de su arritmia. Así que bueno, también desde este lugar poner esto, ¿sí? A disposición para que Dios haga también su trabajo, su obra, y que llegue y que nos muestre o que les muestre también a ustedes qué es lo que quiere decir Ariana. Esto está en la Biblia. Jesús dijo, todo lo que le ocurra a los hijos, el mensaje para los papás. ¿Sí? Esto es bíblico. Bien, y que podamos tomar esto también para ella. Así que nada, Ariana, todo lo mejor para vos, ¿sí? Bien, esas comunidades que no se limitaban a asistir pasivamente a sermones, vivían experiencias profundas y transformadoras. Tal vez esta experiencia que hoy está viviendo Ariana sea para una transformación de la familia, ¿sí? De la familia donde está Ariana, ¿sí? Bien, eventos espirituales que el cristianismo institucionalizado raramente mencionaba o menciona hoy. ¿Sí? Muy raro que a veces mencione todo esto. Para estos primeros seguidores el cristianismo no era una colección de reglas memorizables, no. Era un camino hacia una conexión directa con lo sagrado, una vía para experimentar lo divino en forma personal e intransferible. Era de cada uno, ¿sí? Era de cada uno.
Los vestigios de esta práctica están presentes en documentos históricos y hallazgos arqueológicos. No es que solamente yo lo estoy diciendo aquí o desde... No. Yo recabé toda la información, puse cosas, armé todo esto, tomé situaciones de todos lados, ¿sí? De todos lados, de textos como de los textos o de los evangelios apócrifos. También tomé parte de eso, también tomé de lo que puede aparecer en las distintas redes hoy sociales o las redes que hay, como no quiero nombrarlas por ahí, pero bueno, las redes ustedes que ya conocen, ¿sí? Entonces, bueno, fui tomando todo esto y fui armando todo este texto para hoy trabajar desde esta situación de la psicología espiritual, para que se entienda qué significa la espiritualidad. La psicología espiritual es trabajar desde el espíritu, ¿sí? Desde la psicología convencional trabaja desde las estructuras sociales, desde el vínculo con la sociedad. Acá trabajamos desde la profundidad del ser. Bien, estos hallazgos históricos y arqueológicos que revelan cómo estas comunidades adoptaban métodos como la meditación, por ejemplo, ¿no? Para bajarnos, para tranquilizarnos. También la oración intensa y rituales que hoy serían vistos como revolucionarios en ese tiempo. Bueno, hoy también todo esto debemos poner también en práctica, en este caso, Vanessa, para la recuperación de tu hija. ¿Sí? Ayudar en todos los procesos, lo que es energía y todo lo demás. La expresión, nuestra palabra es importante, por eso nuestros pensamientos son importantes, porque desde ahí se crea todo, ¿no? Desde el pensamiento que tuvo Dios en este universo donde se crea todo. Entonces nosotros tenemos que tener buenos pensamientos también para que tu hija se recupere, para que la Ariana Jocelyn se recupere rápidamente. Sí, tenemos que tener buenos pensamientos. Del buen pensamiento va a generar esa buena energía, ¿sí? Y esa buena energía va a ayudar a la recuperación. Así funciona todo este universo, así funcionamos nosotros desde las energías. Por eso hay que pensar bien, hay que despojarse de todo lo que es odio, resentimiento, rencores, hay que despojarse de a poco de todas esas cosas y no tener eso. Entonces mi mente va a estar bien, no va a estar desde la depresión o desde la frustración o desde el miedo, desde los temores que tenemos. No, pensemos bien, si tenemos una divinidad, ella también la tiene, conectemos esa divinidad. Que nuestra situación empática sea de esa divinidad a esa divinidad, ¿no? Que está en nuestro interior y que lo podemos transmitir también a ella, Vanessa, hacia tu hija Ariana Jocelyn. Bien, estos no eran un movimiento periférico, no estaban alrededor, no, estaban en el corazón del cristianismo temprano de esa época, ¿no? Un ejemplo clave son los padres y madres del desierto que había, que buscaban el aislamiento no para escaparse del mundo o de ese mundo en ese entonces, sino para profundizar su comunión con lo divino. A veces nos tenemos que retirar, buscar nuestro tiempo, nuestro espacio en este mundo donde vivimos hoy alocado, corriendo de un lugar para otro, ¿sí? Y que tenemos que a veces vivir todo esto y no nos damos cuenta, entramos en esa vorágine y perdemos el hilo de nuestra propia existencia y de nuestro propio ser, ¿sí? No tenemos que estar, por eso siempre tenemos que hacerlo desde un lugar calmado de todo esto. Esas madres y esos padres que buscaban el aislamiento no para escapar del mundo, sino para profundizar su comunión con lo divino, o sea, interiorizarnos. Estos místicos se aventuraban en estados de conciencias, si se quiere, cabe el término, alterados, ¿sí? Buscando visiones y registrando profundas reflexiones espirituales. O sea, en ese tiempo también se buscaban. A ver si profundizamos más qué es lo que no encontramos y qué encontramos en nuestro interior también, ¿sí? Dentro de esta tradición, la idea de la teosis es la unión o identificación de la humanidad con la divinidad, ¿sí? Por eso se denomina así teosis, en la que la persona humana se convierte en una manifestación de la divinidad o se une con ella, ¿sí? De ahí viene el término también teo, como Dios. Teo significa Dios, o sea, creo que en la lengua griega significa Dios, teo. Por eso es la teosis, ¿sí? La idea de teosis, la unión, la identificación con lo divino, de la humanidad con lo divino, ¿sí? O la divinización eran situaciones o conceptos centrales
¿sí? Este concepto griego bien, hablaba de un proceso de transformación en que el creyente no solo seguía a Cristo en sus enseñanzas, sino que buscaba unirse a su naturaleza divina. O sea, unirse a esa naturaleza es lo que nos lleva también a estar más en empatía de espíritu a espíritu, de tener ese concepto de unión, ¿sí? Y de unión profunda, ¿no? De ese concepto divino. Para los primeros cristianos, Jesús no era una figura distante o inalcanzable, sino un modelo de lo que la humanidad podía lograr. O sea, alguien a quien mirar, pero como modelo, o sea, no como realmente alguien distante o que solo vino a esto y ya está, y nosotros esperamos, por eso es que esperamos a otro Mesías que venga. El Mesías somos nosotros hoy, los Mesías somos nosotros somos los salvadores de nuestra propia vida. ¿Sí? Y Él nos vino a enseñar eso, esa divinidad está en ustedes, esa salvación está en ustedes, el amor está en ustedes, la plenitud está en ustedes, ¿sí? Y nosotros creemos que está afuera, no, está en nosotros. O sea, por eso te hablo, Vanessa, de estos buenos pensamientos que hay que tener alrededor de tu hija. O sea, está en nosotros, la sanidad está en nosotros, ¿sí? La sanidad también la tiene en este momento Ariana. Sí, Jocelyn, la tiene ella, la sanidad también. Pero ella está en este momento haciendo un gesto de amor hacia ustedes y le está mostrando qué es lo que tienen que hacer ustedes como familia hoy. Tal vez en esta situación que le está pasando, tal vez falte alegría, sí, todo lo que esté relacionado con la sangre de nuestro cuerpo, tiene que ver con la alegría, tiene que ver que tal vez en este momento haya falta de alegría en este entorno hoy, en esta actualidad que ustedes están viviendo también. Entonces tenemos que manifestar tal vez esas cosas, a ver qué nos está entorpeciendo ahora, o qué cosa tengo que corregir, o que acomodar, o que ordenar, para que realmente vuelva a surgir esta cosa. Hay algo que tal vez esté disgustando, bueno, lo tenemos que revisar, ¿sí? Tenemos que revisar. Tenemos un espacio también terapéutico y hay que usarlo, ese espacio. O tenés tu espacio terapéutico, bueno, hay que usarlo, a ese espacio para que realmente puedan entender qué significa todo esto. Poder comprender, porque el cuerpo, en este caso de Ariana, está hablando, ¿sí? Está hablando, está diciendo, Ariana está diciendo esto, está manifestando cosas a través de la tos, esta seca que me nombrabas por ahí, que también tenía. Bueno, es como que quiere gritar algo. Bueno, hay que revisar, ¿sí? Cuando tengamos el espacio terapéutico Ariana, vamos a revisar esto. Bien, continuando con esto. Para los primeros cristianos, Jesús no era una figura distante o inalcanzable, sino un modelo de lo que la humanidad podía lograr. Era un ejemplo vivo de la posibilidad de trascender lo humano y acercarse a lo divino, que acercarse hacia uno mismo, porque lo divino está aquí adentro, ¿no? Este enfoque estaba lejos de ser un secreto. Escritores como Clemente de Alejandría, cito a veces estos escritos o estos personajes también de la vida, de nuestra vida, los cito justamente para eso, ¿no? En este caso a Clemente de Alejandría, que fue un teólogo y filósofo griego cristiano, en el año 150 después de Cristo hasta el año 216 después de Cristo estuvo este hombre, ¿no? Por estos tiempos, digamos, y pisando estos suelos. Y Orígenes también de Alejandría, una cosa Clemente de Alejandría y otra cosa Orígenes de Alejandría, también un teólogo y escritor mártir cristiano que vivió en el 185 después de Cristo hasta el 254 después de Cristo. Ellos dejaron registros claros de que consideraban la conciencia mística como un camino hacia Dios. Esa conciencia mística, esa cosa del misticismo, de poder llevar a esto, de esta conciencia en acercamiento hacia Dios, ¿no? O sea, Orígenes, por ejemplo, describió 3 niveles de interpretación de las Escrituras, por ejemplo, ¿no? El literal, un modelo literal de lo que decía las Escrituras en sí mismo, darle también un punto de vista moral a esas palabras, a esos textos que ellos escribieron y que ellos veían a Dios como lo veían, la parte moral y también la parte mística. O sea, cada uno le daba ese concepto. En este caso, Orígenes decía eso, ¿no? Para él era el místico, de acuerdo a las 3 miradas que él tenía, ¿no? El místico era la experiencia directa con Dios. Si esta parte mística, este misticismo, porque Dios no lo vemos,
no está Dios. Hoy Dios tenemos una imagen de Jesús crucificado y lo tomamos como esa imagen, ¿no? Como que la imagen de Dios, la cara de Jesús aquí en estos tiempos, y que hay distintos bocetos, digamos, de la cara de Jesús, ¿no? Como era Él realmente. Esta cosa, ellos, Orígenes apuntaba que era el místico, la experiencia directa con Dios, la parte mística, esta parte de la profundización hacia ese ser interior. Por eso hacemos meditación, para buscar a ese ser en nuestro interior, para conectar con ese ser en nuestro interior. El nivel más elevado es significativo, era esa estructura mística, digamos, que hablan ahí, ¿no? Pero a medida que la Iglesia consolidaba su poder y su alianza con el Estado, estas ideas comenzaron a desvanecerse. Claro, no convenía, ¿sí? No estoy hablando de esto, ni escribo, siempre voy a repetir eso, para estar en contra de... No, sino para sumar a lo que ya estaba, ¿no? Así que esta dimensión mística, impredecible y profundamente personal, representaba una amenaza directa al control institucional. Bueno, lo que le acabo de decir. O sea, no le gustaban a ellos, obviamente que no querían. Entonces por eso él empieza a correr y empiezan a estado de dominación. Como en su momento también la Biblia estaba solo destinado a unos pocos que conocían el latín porque estaba escrito en esa lengua, en el latín. Entonces no tenían todo conocimiento del latín. Entonces, obviamente, las interpretaciones eran de parte de esos sacerdotes que interpretaban la Biblia a su manera y predicaban a través de esas cosas que estaban, o de las cosas que estaban en la Biblia, que para mí, en lo personal, es un libro sagrado, ¿sí? Y que yo digo eso, que la Biblia está en cada uno de nosotros, Vanessa. O sea, la Biblia está en ti también, como la Biblia está en el corazón y en la interioridad de Ariana. También, ella tiene ese conocimiento, todos lo tenemos, absolutamente todos. Entonces yo lo tomo como un libro sagrado eso, porque eso sagrado, eso cosa divina que te manifiesta también en la Biblia, está en nosotros. Por eso lo digo desde ese lugar. No lo estoy diciendo como una cosa, una metáfora o una cosa filosófica, no, lo digo convencido. O sea, porque yo hablo cosas que a veces no están absolutamente en ningún libro. ¿Sí? Y que coincide con todo lo que vengo predicando en esto o enseñando a través de la psicología espiritual. O sea, la psicología espiritual lo que hace es llevarnos hacia nuestro interior más profundo, hacia nuestro interior divino. Esto es lo que hace la psicología espiritual. La psicología es la interpretación del aspecto, en este caso psicológico, psíquico, se queda nuestra psique, nuestra mente, nuestra conciencia, ¿sí? Pero que esa conciencia es alimentada a través del espíritu. Conduce nuestro cuerpo el espíritu. Entonces por eso es psicología espiritual, porque la interpretación de ese espíritu que nunca nadie nos dijo que lo teníamos o que formaba parte de nuestro ser. Nuestro ser, todos los seres que habitan en este universo tienen tres cuerpos. Un cuerpo espiritual, que es información de Dios, un cuerpo álmico o donde se estacionan las emociones, y un cuerpo material donde experimentamos todo lo que vivimos en esta sociedad. ¿Sí? Así que bien, tranquila, Vane, todo va a estar bien con tu niña, con Ariana, Jocelyn, así que tranquila, despacito, tomemos todo esto y pongamos también esto en esta cuestión de la profundización de nuestro propio ser, para entender y comprender todas las cosas que a ella le están pasando también y sucediendo. Nuestro cuerpo habla, el cuerpo de Ariana habla, entonces hay que escucharlo. Nosotros no tenemos ese concepto de escucharlo. Hoy tal vez a través de esto que predico, que vengo transmitiendo con otros colegas también, que forman parte de Integridad del Ser, representan todo esto y dicen todas estas cosas también, ¿sí? Así que la dimensión mística, impredecible y profundamente personal, representaba una amenaza directa al control institucional, claro. Siempre, cuando hablamos de esto, ya va a representar, porque ya te digo, la Biblia era interpretada y se traducía de acuerdo a lo que el sacerdote de esos tiempos decía a través del latín, y lo interpretaban de acuerdo a lo que ellos decían, porque no todo el mundo sabía latín, ¿sí? Entonces la Biblia estaba escrito ahí. Bien, la supresión de estos enfoques no fue casualidad. En la medida de que el cristianismo se expandió y se convirtió en una fuerza política, más que en un movimiento espiritual, sino en una fuerza política, la necesidad de una doctrina homogénea y controlada se hizo prioritario. Claro,
había que controlar a las masas, había que controlar a la gente, entonces teníamos que llevar más gente aquí, entonces eso es la parte política, ¿no? O sea, todo esto, y no profundizar en lo espiritual. Entonces, también la Iglesia pierde su poder, o fue perdiendo a través de los años también ese poder. Por eso es que siempre se llaman, desde los púlpitos se llaman a que la gente vaya a la iglesia, que no está mal, no estoy diciendo con esto que no vayan, no, por favor. Ustedes sienten en su corazón, por tratarse ante Dios ante una imagen en la iglesia, vayan, no importa, catedrales, parroquias, me quiero acordar del otro nombre técnico que hay, bueno, lugares muy sagrados, santos, que solamente son no recuerdo el nombre técnico que se le da a esos lugarcitos pequeños, como está la Virgen del Cerro en Salta, por ejemplo, como fue en su momento también Lourdes, que tenían su pequeño altarcito ahí donde aparece la imagen, o apareció la imagen. ¿Sí? Esta de postrarse ahí y orar, sí, lo sienten, háganlo. ¿Quieren ir a la iglesia? Háganlo, vayan, está bien, no está mal eso, yo no estoy diciendo que esto está mal, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que todos esos lugares también lo podemos tener lo tenemos en nuestro interior. Por eso Jesús dijo en su momento, ¿no? Lo que el templo que ustedes destruirán yo lo levantaré en 3 días, y se refería a este templo. O sea, que quiere decir que Dios está aquí, esta divinidad está aquí en nosotros. Sí, claro, Vanessa, claro que está aquí en nosotros. Buscarlo en tu interior, no lo busques afuera, ¿sí? Buscarlo en tu interior, tu divinidad está ahí, la divinidad hoy de Ariana también está ahí, ¿sí? Entonces, tu divinidad, tu ser, que esa divinidad, ese granito o esa situación, digamos, pequeñita que hay, por eso Dios se fragmentó en el universo, y llega a todos lados y está en todos lados. Bueno, eso, que llegue en tu interior, que se conecte con el interior también de Ariana en este caso, para poder, digamos, potenciar esto y encontrarse que desde adentro sanar el proceso hoy de Ariana, y que sanen también ustedes como familia, porque esto es lo que está diciendo hoy Ariana, ¿no? A través de su cuerpito y a través de esto que les está tocando pasar, pero que estamos poniendo toda esta buena energía para que ella sane prontamente y se recupere, y ustedes también como familia pueden seguir haciéndolo. Así que, y siguen transformando su vida, porque creo que están en ese proceso ustedes hoy también, ¿sí? Así que bueno, así la Iglesia comenzó a favorecer interpretaciones más rígidas y literales de la enseñanza de Jesús, priorizando la obediencia sobre la iluminación personal, o sea, solo había que obedecer, ¿no? O sea, eso es lo que importaba, que uno sea obediente en lo que ellos decían. Pero claro, y no se enfocaba como en los primeros tiempos hacia la iluminación personal, ¿sí? Y la fe ciega sobre la experiencia directa, o sea, antes se reunían para compartir las experiencias directas de esta profundización que cada uno hacía a través de la oración, meditación y demás cosas que ponían ahí en contexto para encontrarse con esa divinidad, ¿sí? Bien, examinemos los textos cristianos antiguos que no llegaron al canon oficial, o sea, no llegaron a lo que sería hoy la Biblia, ¿sí? Y la Biblia, y también como que aún no estando en la Biblia que uno podía interpretarlo. Bueno, recién ahora está empezando a salir en estos tiempos, siglo XXI, ¿sí? Bien, los llamados apócrifos, textos repletos de lenguaje místico y relatos de experiencias espirituales profundas. ¿Sí? En los Hechos de Juan, por ejemplo, Jesús no solo aparece como una figura histórica, sino como una presencia cósmica y espiritual. En este texto incluso se representa bailando y llamando a sus seguidores a experimentar lo divino directamente, no solo a través de la fe, ¿sí? Sino también mediante vivencias transformadoras. Por otro lado, también existían, están todavía obviamente, las famosas Odas de Salomón, que es un conjunto de poemas religiosos escritos allá por el siglo I y II después de Cristo. O sea, fíjense, siglo I y II, hoy estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea que ya estaban escritos, ya se hablaban de estas cosas o se decían esas Odas de Salomón, que era una colección de antiguos himnos cristianos que evocan una imagen llena de éxtasis espiritual. O sea, Jesús no era que estaba permanentemente, sí lo hizo, claro que sí,
¿sí? Porque también uno lo hace en su vida, uno también lo hace, pero no importa, o sea, digo, lo hace de estar abocado, pero Dios nos llama o nos llama a que vivamos una vida en alegría, ¿sí? Tenemos que vivir nuestra vida en alegría, tenemos que manifestar alegría. O sea, por eso Él hace en un lugar de alegría, porque siempre esto es algo en lo personal, lo digo desde mi lugar o en mi experiencia personal, Vane, o sea, te cuento esta historia, Vane, también, es que una de las cosas que me llamó siempre la atención a mí, cuando leía la Biblia, cuando estaba en este camino, en ese movimiento, en su momento, que decía, el primer milagro de Jesús lo hizo en una boda. Y siempre me pregunté, pero para, cuando uno va a un casamiento o a una boda, ¿a qué va? A divertirse, a comer, a bailar, ¿sí? A reírse, a tomar. O sea, está en un momento constante de alegría. Ya es constante esa alegría que vivimos en esa experiencia que vivimos en una boda. Y el primer milagro que él lo hace en una boda, ¿no? Y de pronto, si está en el relato de la Biblia, es como que parecería que todo es muy ceremonioso, parecería que todo es muy estructurado, ¿no? Porque María le dijo a Jesús que tenía que hacer, se quedaron sin vino, y él le dijo, yo lo tomo así, lo exagero un poco, ¿vale? Pero es como que, digo, si yo lo llevo al tiempo de hoy y viene mi mamá a decirme, mirá, se quedaron sin vino, pero mi mamá seguramente me va a decir, voy todos estos borrachos que están acá, me imagino, Jesús con sus apóstoles, porque estaba con sus amigos, que eran sus apóstoles, o sea, todos se tomaron, todos se chuparon todo el vino, o sea, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le va a decir a su mamá? Mamá, déjate joder, digo, lo estoy llevando un diálogo de hoy, ¿no? Mamá, déjate joder, no me eché las pelotas, mamá, o sea, bueno. Su mamá lo miró y le dijo, dale flaco, movete porque vos te estás chupando todo el vino con esta gente y se quedaron sin vino. Bueno, fue a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que él les diga, ¿no? O sea que el primer milagro lo hizo en un lugar de alegría, en un lugar donde se festejaba realmente algo, la unión, en este caso del amor, digamos, de dos personas, ¿no? O sea que era pura alegría, era baile, uno danza, escucha música y está ahí manifestando y poniendo de manifiesto la alegría que significa una boda, la alegría de que alguien se case, ¿no? Entonces no era tan ceremonioso como a veces por ahí lo ponen en la Biblia, lo relatan así como, madre, no llegó mi hora, le dice él, ¿no? Jesús le dice a María. Y yo digo que no llegó la hora, me suena a que no me eché la pelota. Pero bueno, no importa, o sea, digo, a este diálogo que podría ser hipotético hoy, ¿no? Pero claro, o sea, Dios o Jesús nos llama a que nosotros tengamos que tener esa alegría en nuestro corazón, ¿sí? Esa alegría que tenemos que tener. Y tal vez hoy, en este caso, también trayendo otra vez a Ariana, esta cosa de la riña significa que nos faltó la alegría. O sea, todo lo que está representado en la sangre es esa que se circula en nuestro, también en nuestro interior, está representando también esa alegría, ¿sí? Entonces quiere decir que por ahí ella vivió algo y venció algo que no le produjo demasiada alegría, por eso esa pequeña arritmia, ese golpecito eléctrico del corazón, ¿no? Y que por ahí tiene que ver con esas cosas. Pero bueno, nada, tenemos que ver todas estas situaciones, todo se junta, todo está ligado, todo realmente nos muestra algo, y ese primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea, que habla justamente de todas estas cosas, ¿no? También, o sea, ellos vivenciaban todas esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esta cosa que en los Hechos de Juan, que por ejemplo Jesús no solo aparece como una figura histórica, sino como una presencia cómica y espiritual. Y en este texto incluso se presenta bailando y llamando a sus seguidores a experimentar lo divino directamente, no solo a través de la fe, sino también mediante vivencia transformadora. Por otro lado, como le decía, las Odas de Salomón, que es un conjunto de poemas religiosos, es una colección de antiguos himnos cristianos, evocan imágenes llenas de éxtasis espiritual, llena de esa alegría, porque había una búsqueda interior desde esa alegría. Estas obras muestran cómo los primeros cristianos concebían la relación con lo sagrado como algo dinámico,
algo íntimo y profundamente transformador. O sea, lo vivía desde la interioridad, no como está hoy, después lo menciono más adelante, no como está hoy, todo tan estructurado. ¿Sí? Hoy solo vamos a la iglesia a dar cumplimiento de determinados ritos, punto, pero no se vivencia desde una profundidad. Antes sí, antes se llevaban de esto y comentaban esa experiencia y hablaban de esas experiencias, ¿no? Estas obras muestran cómo los primeros cristianos concebían la relación con lo sagrado como algo dinámico, íntimo y profundamente transformador. ¿Sí? Ahora no se vive, ahora solo son ritos que tenemos que cumplir, no. Antes se vivía todas estas, se profundizaban. Eran tiempos de lo que la espiritualidad se vivía como una experiencia personal y profunda. ¿Sí? No solamente personal, sino personal y profunda. Uno llegaba a esa profundidad del ser. ¿Sí? Un camino hacia una unión con lo divino que no necesitaba mediadores. No eran simples canciones de alabanza. No. Sino verdaderas expresiones poéticas que revelaban la unidad con Dios, o sea, este punto de unión con Dios, ¿sí? Esas experiencias que se vivían, expresiones poéticas que realmente hacían que uno se unieran con la divinidad, que la misma divinidad que teníamos adentro, que tenemos adentro, esa divinidad está en nosotros. Nosotros hacemos esto, ¿sí? ¿Profundizamos en nuestra interioridad? ¿Nosotros vamos hacia nuestro interior? No, tal vez no. ¿Sí? La iluminación divina y la trascendencia del mundo material. O sea, perdón, hay algo que aquí a mí no me quedó claro. Bueno, había un camino hacia la unión con lo divino que no necesitaba mediadores, no eran simples canciones de alabanza, sino verdaderas expresiones poéticas que revelaban la unidad con Dios. La iluminación divina y la trascendencia del mundo material. O sea, la iluminación divina y la trascendencia a esas ataduras que tenemos con el mundo material. O sea, iban más allá de eso. No era solamente que teníamos que vivir ese mundo, no, trascendía eso, se iluminaba, esa iluminación trascendía a este mundo material que hoy estamos prácticamente atados a un montón de cosas materiales, millones, te diría yo, ¿sí? De cosas materiales. Estas obras circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Representaban una conexión directa con lo sagrado, o sea, que eran las primeras escrituras. Siempre se hacía eso, se conectaba con lo sagrado que cada uno teníamos adentro y que con el tiempo eso se fue perdiendo también, ¿no? O sea, estas obras circulaban en esos tiempos, hoy no, hoy empiezan a reflotar, hoy a través de esto que estoy dando, del origen de la psicología espiritual, empezamos, pero yo no solamente soy yo solo, no, hay un montón de gente que está haciendo esto, cada uno desde su lugar, sus conocimientos o su despertar también espiritual, ¿sí? Que lo está transmitiendo. No tengo que ser el único, ni quiero ser el único, y no debo ser el único, claro que sí, y siempre doy gracias por eso, que no soy el único, porque no puedo llegar a todo el mundo con esto, ¿sí? No, es imposible. Yo no vine con esa misión, yo solo vine con la misión de despertar, de pasar esta información para que la gente despierte y comience a conectarse, ¿sí? Entonces, cada uno después, cuando yo transmito y doy, le digo y le revelo, tal vez a lo que vino, a lo que está en este mundo, porque vivimos en este mundo sin saber para qué estamos, ¿vale? ¿Sí? No sabemos para qué estamos en este mundo, solo vinimos, vivimos, nacemos, vivimos, y no sabemos, que todo porque tenemos una imagen de mamá y papá que solo se casaron, tuvieron hijos, cada uno con su trabajo, cada uno con su rol. Puede ser en la casa, puede ser trabajando afuera, en el exterior, los dos trabajando afuera, bueno, no importa, pero vinimos solo a eso y creemos que eso es la vida. Y no trascendemos hacia nuestro interior, hacia el conocimiento de la divinidad que está en nosotros. Nunca nadie nos dijo nada, ¿vale? Nunca nadie, absolutamente nadie. Y eso tampoco, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? No se lo transmitimos tampoco, ¿sí? Porque no lo aprendimos, o sea, no sabemos, nunca, culturalmente no lo tenemos. Sí, solo como que tenemos que ir a un lugar, o como una iglesia, una catedral o lo que sea, una parroquia, ¿sí? Tenemos que ir a esos lugares solamente porque ahí nos dicen, nos hablan y ahí no. Esa divinidad está dentro nuestro, pero tampoco tenemos esta comunicación, ¿sí? No tenemos esta comunicación en profundidad con nuestro ser, no lo tenemos.
Entonces tenemos que aprender eso, Vanessa. Y esto, la psicología, el origen de la psicología espiritual, lo que apunto es a eso justamente, a profundizar nuestro ser. Una vez que nosotros profundizamos y realmente aprendimos eso, los problemas no es que no están, sí van a seguir apareciendo seguramente, pero lo vamos a encarar o solucionar o darlo en cauce desde otro lugar, que va a ser desde el lugar del amor, ¿sí? Cuando nosotros descubrimos nuestro ser, porque sabemos que ahí está el amor. Pero ¿quién nos dice que está el amor? Todo el mundo habla que tenemos el amor, que nosotros amamos, que vino Jesús a decirnos que amemos. Sí, pero Él vino a decirnos otra cosa, que a través de los escritos primarios que están y de la transformación o de lo que se puso en la Biblia, solo que tenemos que pedir el amor a Él. No, el amor está en nosotros, se lo tenemos que pedir a Él que está dentro nuestro. O sea, pero el amor lo tenemos nosotros, a través de su espíritu. Por eso Él se fragmenta, por eso hablan de esto de fragmentar el pan. ¿Por qué se habla de fragmentar el pan y de ese vino? ¿Qué hace el vino que de ese color que representa la sangre? Circula todo en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo, y así circula en el planeta y así circula en el universo. El agua es el elemento de la vida que nos da y nos lleva a todos lados. El agua en nuestro planeta, Vanessa, vos te subís acá o salís del río Paraná, ustedes no sé qué es el río que más cercano tiene, el río Uruguay, no importa, se suben en un botecito, vamos a poner así figurativamente hablando, en un botecito y podemos recorrer el mundo. Y no salimos de ese bote. Y recorremos el mundo, porque el agua llega a todos lados. O sea, el planeta en sí mismo es más o menos los porcentajes, más o menos, lo que yo siempre hablo o digo son 65% líquido, nuestro cuerpo, como el planeta, y el 35% materia, ¿sí? Digo, sólido. O sea, así es lo que se ve, parece que fuera más. No, pero es así, nosotros somos todo líquido por dentro. ¿Sí? Tenemos esa parte líquida, bueno, esa sangre llega a todos lados, por eso habla de esta, esto es mi sangre, ¿sí? Él dice en la misa, se dice eso, ¿no? Esta es mi sangre, y este es el pan, no es mi cuerpo. O sea, él habla de ese cuerpo que todos tenemos, él lo parte y reparte eso. Bueno, así ocurrió en el universo, repartimos ese pan, ese cuerpo de Dios está repartido en todos, pero lo tenemos nosotros dentro. Y que circula a través de la sangre, que es el que nos da vida. Por eso el líquido, el agua, es vida. O sea, necesitamos de ese líquido elemento. Necesitamos que todo, que el agua sirve también de reflexión o refracción, repele las emisiones solares y purifica. ¿Sí? El agua purifica. El agua está a nuestra disposición. Nosotros tenemos el poder sobre el agua. Antiguamente se ponía una mano y se bendecía a un hijo, a un nieto, lo que sea, ¿no? Iban a pedir la bendición. También se bendice. Nosotros podemos bendecir el agua. Y esto los sacerdotes me van a correr por todos lados, o la iglesia me va a correr por todos lados. Yo digo, si se bendecía, nosotros nos íbamos a pedir antiguamente a aquellos que son muchísimo más viejos que yo, que han escuchado y iban a pedir la bendición de mamá o papá o del tata, como le decían a los abuelos de ese entonces, bien, digo, muchísimos años atrás. Sí, hay películas inclusive que hablan de eso, ¿no? Vengo a pedir la bendición, tata. ¿Sí? O sea, se bendecía la casa, la comida. O sea, antes se hacía todo eso, ¿vale? No sé si en tu familia se hacía eso o no, pero sí en la mía. Sí, lo hacían. Después se fue perdiendo a través del tiempo, pero sí, antes contaba que se bendecía. Demos gracias a Dios por estos alimentos, ¿no? Que hoy solamente se pone en una situación de retiro, cuando yo fui a muchísimos retiros, gracias a Dios, y hablaba y bendecíamos la comida, ¿no? Que íbamos a comer, pero no lo hacemos en nuestros hogares. Hoy no está como masivamente en nuestros hogares. Algunos tal vez lo hagan, sí, tal vez lo hagan, sí, claro que sí. ¿Sí? Pero antes era parte de nuestra cultura. Fuimos perdiendo todo eso, esa esencia, eso que se reunían para vivir estas experiencias. Hoy todo está, digamos, ¿cómo se dice? Hoy todo está tan rutinario todo, que solo tenemos que ir a cumplirlo. Estos ritos solo tenemos que ir a cumplirlo. ¿Sí? Nada más. O sea, cumplimos esto y ya está, listo. Pero no lo vivenciamos, lo cumplimos nada más, pero no vivenciamos esto. Esto es lo que ocurre hoy con nuestra vida también.
¿vale? Hoy solo cumplimos cosas, pero no lo llevamos adentro. Creemos que la vida es esto y cumplimos esta vida, cumplimos el rol de nuestra casa. Sí, pero ¿y esa divinidad? ¿Cómo me conecto con esa divinidad? ¿Cómo sé que lo que tengo que hacer desde un lugar divino o de un lugar espiritual? Nunca nadie nos explica. ¿Sí? Solo venimos a vivir acá y acá viene todo esto después de las frustraciones, todo lo que las crisis que vivimos en nuestra vida, pero las crisis son siempre porque no hay un contexto espiritual, o sea, solo hay un contexto social, creemos que eso es la vida, pero sin embargo el espíritu empuja desde adentro y eso se genera una crisis, porque se necesita ese cambio, ¿sí? Esto es lo que vino a mostrarnos Jesús en su Calvario también. Sí, hay que gestar ese cambio, hay que hacerlo. Porque si no la gente no se da cuenta que hay que hacer un cambio. Vivimos en una vida de todos los días y todos los días lo mismo, la misma rutina. Después nos agarra el estrés. En lugares por ahí como San Salvador, donde ustedes son originarios en su familia, San Salvador en Entre Ríos, o sea, un lugar sumamente tranquilo, una paz increíble. Yo quedé enamorado de ahí de San Salvador. Por esa tranquilidad que hay, ¿no? Por esas costumbres que hay, esa cosa muy, muy, muy todavía que contienen o conservan esa alma de pueblo, esa alma de respeto, sí, hacia el otro, o sea, muchas costumbres tal vez ahora, que no es que no quiero mencionarla, pero sí que hay muchísimas buenas costumbres ahí, del respeto por el otro, también por el tiempo y demás, cómo utilizan todas estas cosas, cómo las cosas las toman con tranquilidad, cómo se comparte las cosas, ¿sí? Bueno, todo eso que se va formando parte de nuestra cultura también, o de la cultura, en este caso, de San Salvador, ¿no? Pero que todo esto tiene que ver, que a veces lo perdemos, y a veces nos agarra la desesperación y queremos que todos los días eso, y entramos en un estado de estrés. Digo, ¿cómo en este lugar hay estrés? Sí, es el estrés emocional, porque no canalizamos todo esto que el espíritu nos pide que lo hagamos. Pero como nunca nadie nos explicó nada, no hacemos nada, Vanessa. No sabemos. No sabemos que todas las cuestiones de las enfermedades tienen que ver con un estado emocional, que está alterado en nuestro interior. Por eso hablo de Ariana en este caso, ¿no? De su problema de arritmia que tiene. Bueno, porque hay algún estado alterado y que hay que ver. Por eso digo, después lo vemos en tu espacio terapéutico, para poder profundizar esto y poder encauzarlo, darle un encauce a todo esto. Bueno, Jesús venía a decirnos todas estas cosas. Esta divinidad, si estamos en contacto o conectados con la divinidad en nuestro interior, se acabaron los problemas. No hay más problemas, porque la divinidad nos hace ver todo esto desde otro lugar, desde ese amor. ¿Sí? O sea, nos pone ahí en ese lugar. Entonces, bien, estas cosas que circulaban ahí en esos tiempos también y que le daban esta trascendencia a ese mundo material, o sea que superaban y no nos quedamos atados a ese mundo material, ¿no? Estas células circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas, representando una conexión directa con lo sagrado. Sin embargo, cuando la Iglesia comenzó a construir sus límites doctrinales, estas prácticas y textos fueron relegados al olvido. O sea, claro, se fueron perdiendo, como se fueron perdiendo esa cosa tan profunda que era de estar el nacer de nuevo, ¿sí? Jesús también lo hablaba en sus predicas, ¿eh? Él decía, hay que nacer de nuevo. Y por ahí, creo que Nicodemo fue el que le dijo, ¿cómo voy a nacer qué? ¿Voy a tener que volver otra vez al vientre de mi madre? No. Nacer de nuevo significa hacer una transformación en entendimiento y una comprensión de nuestro propio ser. Saber que nacer de nuevo sería reconocernos que tenemos un espíritu, que forma parte de un espíritu, que el espíritu es el que conduce nuestra vida. Entonces, claro, trascendemos a eso, ¿sí? Y entendemos, entonces nacemos de nuevo. A mi creencia o a mi ignorancia que era antes, hoy nací de nuevo yo. Y no hizo falta entrar otra vez en el vientre materno, en el vientre tal vez en la conciencia de esa renovación que tenemos y de esa información que tenemos todo ahí, ¿sí? Que no sabemos, y que por ahí queda en el olvido, ¿no? Antes lo profundizamos, ahora ni siquiera eso, solo vamos a cumplir el rito y ya está. A medida que la institución consolidaba su poder, la mística y lo incontrolable se consideraron una amenaza para la estructura organizada que se estaba estableciendo. O sea, claro, la Iglesia no podía dominar lo que distintas comunidades lo hacían en forma, diría, casi familiar nada más, pero íntima. No le daba lugar a las estructuras, ¿no?
Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con cierto recelo. Claro, esas experiencias que hablaban de espiritualidad se lo podía poner desde otro lugar hoy, ¿sí? O sea, no tenía que ver con eso. Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con recelo, clasificadas como peligrosas e imposibles de supervisar. Claro, la Iglesia como institución perdió ese control, o perdía ese control, dentro de los confines de una institución jerárquica, obviamente. O sea, yo estuve en el movimiento también y me tuve que ir de ahí, ¿vale? Porque yo entendí que ellos tenían que respetar una estructura. No es que yo estoy en contra, no, estoy agradecidísimo a esa institución, de lo cual yo transité casi 20 años ahí. Estoy muy agradecido por eso. ¿Por qué? Porque aprendí, porque entendí, porque discernía la palabra, porque aprendí a discernir la palabra, a entenderla, a interpretarla. Pero me di cuenta también de estas situaciones, que teníamos que respetar una estructura y yo pensaba otra cosa, o sea, yo sentía otra cosa y yo tuve ese despertar espiritual estando dentro de esa institución. Y cuando yo quería hablar, obviamente que no me dejaban porque me decían que mis hermanos no estaban preparados. ¿Vale? Me decían, no hablé de esto porque tus hermanos no están preparados. Claro, no estaban preparados ellos mismos, tampoco yo lo estaba en ese momento, pues solo lo quería decir, ¿sí? Y con justa razón ellos me decían que no. Al principio me enojé, pero después entendí que no, estaba bien, tenían razón, no lo tenía que decir, ¿sí? O sea, porque no estaban preparados, como hoy, a mucha gente que yo le puedo decir, te lo puedo estar diciendo a vos, ¿vale? Pero por ahí vos no me entendés tampoco, o sea, no me comprendés, ¿sí? O no te comprendés vos, en realidad no es que no me comprendés a mí, uno no se comprende a sí mismo. Entonces muchas veces cuando uno no se comprende a sí mismo no puede comprender lo que está diciendo. Esto le ocurrió también a Jesús, no lo estoy diciendo por mí. No, él también, él se encontró con que, ¿qué es lo que luchó él? Contra la ignorancia de la gente. Lo mismo pasa hoy. Hoy, al no tener acceso a ninguna de las informaciones, mucha gente es ignorante de todo esto. Y yo cuando empecé a hablar de espiritualidad, Vanessa, todo el mundo me miraba con cara rara. ¿Sí? ¿De dónde sacaste esto? O sea, porque uno piensa que solamente lo que está expuesto en un libro es palabra santa. No. Si la verdadera sabiduría está dentro nuestro, la divinidad está dentro nuestro. ¿Cómo es que decimos eso? Sí, pero no sabemos, pero lo decimos. ¿Sí? No sabemos, pero sí lo decimos. Entonces, ¿esto ocurre así? ¿Sí? Claro que sí. Claro que ocurre. ¿Y tiene que ver con eso? Claro, totalmente. ¿Sí? Así que bueno, todas estas cosas suceden. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener claro nosotros de nosotros mismos. ¿Sí? Todas estas cosas, estas situaciones, esta experiencia que cada uno vive. O sea, no está escrito en ningún lado. O sea, yo decía esto al principio, ¿no? Yo lo que les digo no lo busquen en ningún libro. ¿Por qué? Porque no está. Ni siquiera en la Biblia está. Ni siquiera en la Biblia. O sea, la Biblia relata la vida de Jesús, pero que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vivencia, como esos primeros cristianos o los gnósticos, que tanto, digamos, que yo no lo entendía al principio, que eran los gnósticos, yo no entendía, después me empecé a investigar y me parezco mucho a los gnósticos, o sea, me identifico mucho con muchas partes de lo que aprendí o que leí de los que escribieron sobre los gnósticos, que me emparento demasiado con ellos. O sea, estos gnósticos que no creían o no hacían, digamos, obediencia a lo que era el judaísmo de ese tiempo, ni al resurgiente cristianismo nuevo también de esos tiempos, ¿no? O sea, estaban en esa situación que ellos creían que él vino a mostrarnos otra cosa, a decirnos que teníamos que vernos nosotros a nosotros mismos, y no que teníamos que poner esto como una divinidad y que teníamos que seguir a esa divinidad, no. Los gnósticos decían esto, y yo hoy baso esta psicología espiritual con respecto a lo que decían esos gnósticos y a esos evangelios apócrifos, que tenían cierta también verdad. No digo que tenían la verdad absoluta, pero sí cierta verdad también, que se compartían. Por eso yo digo con esto, yo vengo a revelar algo, Vane, no para estar en contra de la iglesia institucional, no, sino para sumarme, sino para agregar más cosas y entender esto. Acá no estoy, ni tengo la verdad absoluta, no, yo no soy la verdad absoluta. Pero sí, la iglesia, las instituciones se consolidaban como las guardianas de la fe, como que si la única manera que tendría fe es si vos pasabas por esas instituciones. No,
Vos lo podés hacer, o si no, pregunten a Santa Juana de Arco, que en su lecho, en su lugar de prisión, ella oraba y Dios se le presentaba ahí. Y ella lo decía y lo contaba y no le creyeron y fue prendida a fuego y fue puesta en la hoguera. ¿Sí? Y decirle, che, no, esta está loca, no es así, no puede hablar solamente, lo que podían hablar con Dios eran los sacerdotes de ese tiempo. Santa Juana de Arco fue quemada por eso. O sea, porque ella y lideró a ese ejército francés para liberar a Francia justamente de eso, ¿no? O sea, Juana de Arco era una pibita de 20 años, no sé si no era menos, pero más o menos por ahí andaba. Era una nena, o lo que hoy sería una criatura, digamos, 20 años, y sin embargo luchó, peleó, y murió con la fe puesta de que ella hablaba con Dios. ¿Sí? Así que bueno, nada, todo esto que nos va enriqueciendo y que de esto se trata de la psicología espiritual, esta mirada que tenemos que hacer hacia a nuestro interior, ¿no? Por eso las instituciones de ese tiempo llevaban a que todo esto quedara relegado del olvido, porque no podía, porque era también un despertar y era atentaba contra esas estructuras, ¿no? Tal vez hoy yo lo estoy haciendo, sí, no es mi intencionalidad hacer eso. Hoy no sé si en ese tiempo también lo era, pero sí, ellos se sentían, las estructuras se sentían como atacadas, ¿no? Hoy tal vez por ahí alguno se siente atacado, de hecho pido perdón por eso, no estoy atacando, ni quiero atacar, a veces no encuentro otras palabras para poner aquí, o no lo encontré y parecería que fuera un ataque directo, no lo quiero hacer así, quiero sumar a todo lo que ya está, pero que cada uno vea en su interior y aprender a mirarse en su interior. A medida que la institución consolidaba su poder, la mística y lo incontrolable se consideraron una amenaza para la estructura organizada que se estaba estableciendo. Claro, se rompía con esas estructuras, se rompía, ¿sí? O sea, pero no era tampoco, me parece, al menos creo yo, que no era tampoco esa intencionalidad, porque hoy yo tampoco, al menos creo, no la tengo. Yo solo quiero transmitir algo, ¿sí? Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con recelo, o sea, claro, con más desconfianza, como que inclusive que, esto no es de Dios. Clasificadas como peligrosas e imposibles de supervisar dentro de los confines de una institución. Claro, ya no se podía controlar más de esta institución jerárquica, ¿no? No se podía controlar más, o sea, ya no lo podían controlar. Si no ibas adentro de la iglesia, claro, no, esto tenés que hacerlo así, de esta manera, o sea, claro, yo me di cuenta que no podía zafar de esa situación y que tenía que respetar lo que ahí se decía. Por eso me tuve que ir también de ese movimiento. O sea, no estoy diciendo que estoy en contra o enojado. No, estuve, sí, reconozco que desde mi parte humana estuve enojado porque ¿cómo? Yo estoy sintiendo todo esto y quiero decir todo esto y me decían, no, acá no puedes hablar. Me decían así, o sea, no puedes hablar y yo no hablé. Además estuve transitando un año prácticamente sin decir palabras, hasta que dije, no, ya esto no va más así, no puedo ir a una institución donde no puedo hablar, porque no me dejaban hablar, claro, porque yo hablaba de otra cosa, ¿sí? Como decía que estaba loco, o sea que no era por ahí el tema, claro, porque yo me salía fuera de las estructuras. Después cuando comprendí eso, dije, no, listo, me tengo que ir, sin dar ningún portazo, sin estar despotricando contra nadie, porque no tengo por qué hacerlo. Y sentí que no, me enojé nada más, después acomodé mi enojo, lo canalicé mi enojo y dije, no, tengo que hacer lo que en este caso Dios me pide. Es lo que siento yo, o sea, en ese momento a uno lo puede sentir o no. Yo sentí que Dios me pedía que hiciera esto, inclusive en muchas oraciones pedía la palabra, porque así funciona la estructura católica. Pedimos la palabra a través de la Biblia y él en la propia Biblia me decía, no, andate de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo no te mandé ahí. O sea, vos tenés que ir afuera. Salí, me decía, andá a pregonar esto, andá. Así como le fue a decir cuando le dijo a sus apóstoles, no, vayan a llevar la palabra de Dios. Pero no se lo dijo cuando él era materia, sino cuando era espíritu. ¿Sí? Cuando estaba en esa, si se quiere, cuarta dimensión, que era un ser energético, todavía no había partido hacia el Padre, no había subido su imagen o su ser, ¿sí? Místico, no subió hacia el cielo. Pero
Él aquí, su espíritu es el que sube, porque ya trascendimos todas las partes de Jesús, el espíritu de Jesús trascendió todos los niveles, entonces sube hacia el Padre, o debería subir para llevar toda esa información al Padre. Bueno, lo mismo ocurre aquí, por eso nosotros existe esta reencarnación. Algunos creerán, otros no, yo no sé, Vane, lo que vos creas, pero yo solo lo cuento, o sea, si trascendemos, claro, tenemos que trascender a eso material. Ya la parte material nuestra queda aquí en la Tierra porque le es necesario al planeta, ¿sí? Le es necesario porque nuestro cuerpo se transforma en luz, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se procesa esa materia y ¿qué debe quedar aquí? El alma debe llegar al universo y el espíritu a Dios que está por sobre todas las cosas, allá arriba, digamos, ¿no? Pero no es ese al Dios que llega ahí y que nosotros tenemos que ir, por eso lo buscaron, no. Nuestra esencia, que es la divinidad, tiene que conectarse con esa divinidad otra vez. ¿Sí? Por eso nos tenemos que conectar entre todos para alimentar esa divinidad. Mi divinidad alimenta la divinidad también del otro. Entonces, en esta psicología que yo practico aquí o que practicamos junto en el grupo de Integridad del Ser, es la empatía de espíritu a espíritu. ¿Sí? No es la empatía convencional o que hace la psicología convencional, que es del ser a ser o de materia a materia, de acuerdo al comportamiento y todo lo demás. ¿Sí? No, la empatía de espíritu a espíritu, o sea, de la profundidad del ser. Esa es la diferencia que hay aquí. Bien, así que Vane, esperemos todo esto, para que vos sigas también tranquila con esto y que lo puedas escuchar bien después, de poder dar todo esto que, bueno, Ariana Jocelyn esté bien y vaya mejorando minuto a minuto también. Dale tranquilidad, vos también ponete tranquila en tu interior para poder comprender todo esto, para seguir adelante con todo esto. Siempre buenos pensamientos, siempre buenos criterios, siempre bien, no la desesperación. Trata de dominar eso y si no, lo hablamos también en el espacio terapéutico. Bien. Las experiencias de éxtasis espiritual comenzaron a verse con recelo, ¿no? Como les decía, clasificadas como peligrosas e imposibles de supervisar dentro de los confines de una institución jerárquica. Visionarios y místicos que una vez lideraban movimientos espirituales fueron apartados de ahí, ¿sí? O sea, lo apartamos. Y sus escritos ocultados o marcados como heréticos, claro, porque en ese momento ayudaban a ese proceso de despertar y ellos no querían que todo lo hiciera a través de la iglesia. Por eso es que, está bien, como estructura lo hacían. No es que estoy apartado de eso, no, era la única forma que encontraron, pero nosotros también podemos encontrar la nuestra. Por eso es que no necesariamente tenemos que seguir. O sea, no estoy incitando a que ustedes rompan, no. Vean lo que está en su interior, y si en su interior dice que hay que romper algo, bueno, háganlo. No tengan miedo. Esto es lo que nos venía a decir también Jesús, no tengan miedo. O sea, yo sé lo que tengo que cumplir, listo, fui y lo hizo. ¿Sí? Obvio, lloró lágrimas de sangre también, ¿eh? No es que le fue fácil, no fue fácil, pero lo hizo. Nosotros también en nuestra vida tenemos que hacerlo. ¿Se entiende, Vane? O sea, esto es lo importante que vos puedas también comprender y entender estas cosas, ¿sí? Bien. Así que clasificada como peligrosas e imposibles de supervisar dentro de los confines de una institución jerárquica. Visionarios y místicos que a la vez lideraban movimientos espirituales fueron apartados y sus escritos ocultados o marcados como heréticos. Lo que antes era un paisaje vibrante y diverso de espiritualidad cristiana, se transformó en un camino muy estrecho, ¿sí? Definido y regulado por los guardianes de la fe institucionalizada. O sea que si vos no estabas dentro de esto no iba. Incluso los sacramentos cristianos, vieron que hace poco les decía que se habían estandarizado esos sacramentos. Los sacramentos cristianos, que originalmente eran ritos profundamente místicos, que eran profundos, lo vivían con una profundidad mística, sufrieron una transformación significativa. Claro, empezaron solo a estandarizarse y ahí teníamos solo que cumplir. Como el bautismo, que en sus inicios simbolizaba una muerte y resurrección, por ejemplo, en sus inicios, y una resurrección espiritual, y la Eucaristía, concebida como una unión mística con Cristo, fueron simplificados y ritualizados. O sea, solo se había que cumplir ese rito. ¿Sí? Entonces, solo eso.
Che, pero antes se vivía desde una profundización, de una búsqueda en su interior. Se perdió eso. Solo la iglesia lo podía comandar eso, o sea que vos en tu casa no podés hacer esto. Hubo sacerdotes presos a lo largo de la historia que comulgaban, ¿sí? Una hogaza de pan, apenas un pequeñito. Y ahí, ¿qué hacían? Esa hogaza de pan la transformaban en eso. ¿Sí? No hacía falta que sea una hostia como... No. Che, la santificación puede estar ahí, en ese hecho cotidiano, en ese pan que en la antigüedad se daba gracias por ese pan que se había podido hornear, se había podido amasar. Y él habla en la Biblia de cómo se amasa, cómo está la levadura, cuál es la reacción que tiene una levadura ante una masa. ¿Sí? Y por eso era el cuerpo, porque se juntaban los elementos, como se juntan los elementos también dentro de él, como están los elementos dentro nuestro. Estas tres partes, ¿sí? De esa harina, de ese leudante, por ejemplo, para que levantara de esa agua que unía 3 elementos, ¿sí? 3 elementos otra vez. Y se hacía un pan, ¿sí? Y eso él decía, que tenía que juntarse los 3 elementos. No es casualidad, chicos, o sea, Vanessa, no es casualidad esto. Lo que pasa es que nunca nadie nos explica así. Yo vengo a explicar esto y me miran con cara rara. O sea, 3 elementos. ¿Cómo se hace un pan? ¿Cuántos elementos se necesita? Un pan simple, sencillo. ¿Sí? Harina, levadura y agua. Y se comía ese pan. ¿Sí? 3 elementos. ¿Sí? Esa fermentación que se necesita para eso. Es el espíritu, esa fermentación que levanta a ese pan. ¿Sí? El agua que une todas las partes. Vas entendiendo, ¿vale? Todo esto, que eso es lo importante, ¿sí? Que puedas comprender todas estas situaciones también. Que podamos entender que todo esto, ya estamos llegando, digamos, casi al final de esta tercera clase. Bien. Lo bueno también es que si quieras hacer algún comentario a través, después que veas este video, a través de un audio, no hay ningún problema, un texto, no hay ningún problema, sería también muy enriquecedor y sería bueno que lo puedas hacer, ¿no? Si sentí, obviamente después de lo que pase con Ariana, ¿no? De que esté todo bien encaminado y ya todo resuelto, que yo creo que sí, va a estar todo eso resuelto porque estamos hablando también de esto y invocando también a Dios a través de estas recordatorios y volver a recordar en nuestro interior que somos una esencia divina como lo es Ariana también, como lo sos vos, Esteban y Ariana y toda tu familia, ¿sí? Bien, el bautismo que en sus inicios simbolizaba una muerte y resurrección espiritual y la Eucaristía, concebida como una unión mística con Cristo, fueron simplificados y ritualizados. Estos actos que solían invitar a una experiencia directa con lo divino se convirtieron en símbolos controlados por la Iglesia, ¿sí? Reforzando su poder en lugar de promover un encuentro personal con lo sagrado. O sea, no promovían el encuentro personal con lo sagrado, solo se ritualizaba, solo ya está, hoy nos dan el certificado de bautismo y estamos todos contentos. Sí, ya está, nos fuimos, pero no profundizar, no, absolutamente nada. Pero sí lo hacían en la antigüedad, hacían eso, ese ritual ahí, ¿no? O sea que todo esto, hoy en día los textos antiguos y las experiencias místicas aún persisten como testigos de una dimensión perdida del cristianismo. Son recordatorios de una era en la que la fe se centraba en la experiencia divina directa y no en la adhesión rígida a reglas establecidas. O sea, nos invitan a reconsiderar el significado de ser cristiano y a redescubrir prácticas que iban más allá de la obediencia ciega, abriendo caminos hacia un estado espiritual más elevado que alguna vez fue el núcleo de la espiritualidad cristiana primitiva. ¿Sí? O sea, fue el núcleo de esa espiritualidad profunda que había, que se vivía, que se sentía en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Con el tiempo se perdió todo eso. Por eso hoy es tan ritualizado, vamos a la iglesia y nos aburre, ¿sí? Estamos ahí, bueno, ¿cuándo termina esto? Antes no, antes íbamos a vivirlo, a sentirlo, a experimentarlo. Hoy como se ritualizó tanto eso, se perdió.
¿sí? Entonces tenemos que volver a reconectar nuevamente. Así que bien, Vane, te dejo este video por aquí, toda la buena energía, el amor hacia tu hija, hacia vos, hacia toda tu familia, ¿sí? A Sergio, un abrazo enorme también, y que puedan estar también unidos desde el buen pensamiento y desde el buen sentir y todo, porque Ariana va a estar bien. ¿Sí? Ariana solo vino a traer este mensaje hacia ustedes como familia para que revisen en su interior y puedan encauzarlo o arreglar lo que tengan que arreglar. Así que nada, Vanessa, te dejo este video por aquí y bien, nos reencontraremos. No hace falta que tengamos esta clase en forma directa, sino te dejo este video para que lo puedas contextualizar, lo puedas escuchar, ver y hacer todos los comentarios que vos te parezca hacerlo, lo que pueda estar en acuerdo o en desacuerdo, no hay ningún problema, ¿sí? Es solamente dejarte esto y todo mi amor hacia Ariana Jocelyn para su pronta recuperación, ¿sí? Dale, que tengas buena semana, que todo va a estar bien, Ariana. Ariana, dije, mira tu hija. Bien, Vanessa, también para vos, que todo esté bien. Y vamos a ir siguiendo para adelante con todo esto. Te mando un beso para vos y todas tus familias y en particular para Ariana en su pronta recuperación. ¿Sí? Buena semana.